El enunciado del teorema de la función inversa es muy similar al enunciado del teorema de la función inversa para una variable, el que vieron ustedes en 250, pero la prueba va a ser mucho más complicada, mucho más elaborada. Entonces, para recordar de m a 250, teníamos que si f es una función de r en r, continuamente derivable, en un abierto que contiene a, en un abierto que contiene a, tal que la derivada en a es distinta de cero, eh, entonces f inversa es derivable en a. Bueno, primero, entonces f es invertible en un vecindario de a. F es invertible en un vecindario de a. F inversa es derivable en un vecindario, de f de a. Y además, la derivada de la inversa en un punto y es igual a 1 entre la derivada de f evaluado en f inversa de y. ¿Ok? Básicamente ese era el resultado. Bueno, en 250 estaba enunciado un poco más específico, dándole nombre a esos vecindarios y esas cosas, o más en términos de intervalos. Pero ese es el resultado. Si la función es continuamente derivable, tal que la derivada es distinta de cero en un punto, entonces la función es invertible cerca de ese punto, y aparte de eso la inversa es derivable cerca de ese punto, y tenemos una fórmula para la derivada de la inversa. Entonces, acá en varias variables vamos a tener algo similar. Si ya le echaron un ojo a la tarea, en la tarea tenemos el siguiente ejercicio. Creo que lo puse en la tarea. Déjenme ver cuál es el enunciado exacto. En la tarea les puse que probaran que si f es invertible, estamos en tarea 3, que si f es invertible, entre otras cosas, diferenciable y con inversa diferenciable, inversa diferenciable, entonces tengo que el jacobiano de la función inversa en un punto A, ahí debería haber puesto B, voy a poner B, es igual a el jacobiano de f en un punto f a la menos 1 de b inverso. Es la misma fórmula anterior, la misma fórmula de 250, pero
pero no tenemos división acá porque estamos hablando de algo en variables, pero sí tenemos el inverso de la matriz. Fíjense exactamente la misma definición. Básicamente lo que dice es que el jacobiano en la inversa es el inversa del jacobiano. La única diferencia es los puntos en los que estoy evaluando, ¿verdad? Aquí estoy evaluando en un punto B, que sería un punto del codominio, porque la inversa se evalúa en el codominio o en el rango, y aquí estoy evaluando en un punto del dominio, porque es el jacobiano de F. Entonces me estoy devolviendo con la inversa y evaluando un punto del dominio. Pero en la tarea, las hipótesis, o sea, tenemos muchas más hipótesis, porque tenemos que F es invertible y que F es invertible y derivable y que la inversa es derivable. O sea, ya estamos asumiendo que existe la inversa y que es derivable. El teorema de la función inversa me dice, o sea, tiene muchas menos hipótesis que esto, es más restrictivo. O sea, porque de entrada no asume, como ven esta versión de 250, no asume que existe la inversa. Hay que probar como parte del teorema que la inversa existe, al menos cerca del punto en que estamos interesados. Entonces, el teorema lo que dice es lo siguiente. Teorema de la función inversa. Sea f de Rn en Rm de clase C1 en un vecindario de A. Voy a ponerlo en un abierto que contiene A. Un abierto que contiene al punto A. Voy a ponerle flecha aquí, pero entre la prueba probablemente me olvide esa flecha, simplemente para que no quede AA. Tal que el determinante de la matriz jacobiana de F en ese punto, no, voy a quitarle esto, es distinto de 0. ¿Ok? Vean que ya no es la derivada en un punto, sino la matriz jacobiana. Entonces queremos que esa matriz jacobiana, que es lo más cercano a ser distinto de 0, pedirle que todas las entradas sean distinto de 0 es mucho, pero le pedimos que el determinante sea distinto de 0, o sea, que sea invertible. Entonces, existen abiertos U y V, U y V, tales que A pertenece a V, pongámosle los abiertos V y W para que la notación se simplifique luego. V y W, tales que A pertenece a V, F de A pertenece a W, y F de V en W tiene inversa continua F a la menos 1 de W a V diferenciable para todo Y en W, y además el jacobiano de la inversa en un punto Y es, bueno, la fórmula anterior, es el jacobiano de la función en un punto F a la menos 1 de Y inverso para todo Y en W. ¿Ok? Esta R quedó muy fea. Entonces, vean que el teorema de la función inversa, las hipótesis que tiene es que la función es de clase C1 en un abierto que contiene A.
Clase C1 significa las derivadas parciales existen y son continuas. Las primeras derivadas, las derivadas de primer orden. Estamos asumiendo que el jacobiano es invertible, o sea que el determinante del jacobiano en el punto A es invertible. Entonces, lo que dice es que la función, si yo restringo la función a cierto abierto, v, si yo agarro un dominio más pequeño alrededor de A, vean que es un v que contiene A, y W es un conjunto en codominio, el W va a ser el rango. Si yo hago esa restricción, la función va a ser invertible, va a tener inversa continua, y la inversa va a ser diferenciable en todo ese vecindario donde estoy restringiendo las cosas. Y tengo una fórmula para la inversa. Entonces vean que aquí, a diferencia de la tarea, no estoy asumiendo que existe la inversa y que es diferenciable. Hay que probar que la función es invertible en ese intervalo cerca de A. Entonces, básicamente, así como en resumen de lo que es el teorema de la función inversa, en todo punto, si una función es de clase C1, en todo punto donde el jacobiano sea distinto de cero, o que sea invertible, perdón, existe un vecindario alrededor de ese punto donde la función es invertible. O sea, esto es un resultado local. Local quiere decir que es un resultado que se cumple para un vecindario alrededor del punto. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queda es iniciar la prueba. ¿Ok? Entonces voy a hacer un calculillo primero. Voy a decir que sea t el diferencial de f en el punto A. O sea, en el punto A en el que nos estamos centrando. T es invertible. ¿Por qué T es invertible? Porque en ese punto es precisamente donde el jacobiano es, la matriz jacobiana es invertible y esa es la matriz correspondiente a esa transformación lineal. ¿Ok? T es invertible, pues el determinante del jacobiano de f en A es distinto de 0. Y esa matriz es exactamente J, la matriz de D. ¿Ok? Entonces, considere, como T es invertible, existe la inversa. Considere T a la menos 1 con posición F. Voy a considerar esa función, T a la menos 1 con posición F. Y voy a calcularle el diferencial a esa función. Entonces, calculo el diferencial de T a la menos 1 con posición F en el punto A. Por regla de la cadena, eso es el diferencial de T a la menos 1 en F de A con posición el diferencial de F en A. ¿Por qué existe este diferencial? ¿Verdad? Solo sabemos que F es diferenciable. Pero ¿por qué existe este diferencial? Porque la inversa de una transformación lineal es lineal. Y ya sabemos que las transformaciones lineales tienen diferencial o son diferenciables y el diferencial de una transformación lineal es el mismo. Y eso es lo que voy a usar acá. Acá, el diferencial de esto, el diferencial de una transformación lineal en cualquier punto, es ella misma. Entonces aquí sería t a la menos 1 con posición de el diferencial de f en a, pero el diferencial en f en a es lo que llame t. Eso es lo que estoy llamando t en la parte de arriba. Entonces esto es t inversa con posición t, o sea que eso es la identidad. Voy a poner identidad
n. Y n es la identidad en n variables. ¿Ok? Entonces es un calculillo que vamos a necesitar ahora. Es decir, que si t es el diferencial en A, entonces el diferencial de t inverso f es la identidad. O sea, la transformación lineal identidad. Ok, entonces necesitamos ese calculillo. Voy a enunciar y probar un lema que también vamos a necesitar. Lema: si el teorema es cierto, para t inverso con posición f, entonces es cierto para f. Si el teorema es cierto para t inversa con posición f, entonces es cierto para f. Ahorita vamos a ver de qué me sirve esto. Básicamente, t inverso con posición f es lo que vimos en este calculillo anterior, que tiene un diferencial especial, porque el diferencial de esta cosa es la identidad. Entonces, en este lema lo que que si es cierto para esta función, entonces es cierto para f solita sin tener que componerlo con t inversa, que es lo que queremos, o sea, queremos que sea cierto para f. Entonces, si el teorema es cierto para esta cosa, vamos a ver que es cierto para f. Y ahorita vamos a ver cómo usamos eso en la prueba general. Entonces, veamos la prueba del lema. Prueba del lema. Entonces, vamos a asumir que es cierto para t inverso con posición f. Entonces, suponga que existen v y w'. Ahorita voy a ponerle w techo mejor. V, w techo abiertos, tales que t inversa con posición f de v en w techo tiene inversa continua, y diferenciable, y le voy a poner un nombre, S de w techo en v. Estoy utilizando esta notación w techo y v porque a final de cuentas el v que me estoy dando acá es el mismo que me va a servir para f, pero el w va a ser un poco diferente, el w va a ser diferente. Entonces, de nuevo, estoy asumiendo que para esa función especial, t inversa con posición f, el teorema es cierto. Es decir, que si yo restringo el dominio del codominio a ciertos abiertos que existen, estamos asumiendo que es cierto, estamos asumiendo que existen esos abiertos. Entonces, si eso es cierto, entonces va a ser cierto para f, es decir, van a existir abiertos que si yo restringo f a esos abiertos, tanto en dominio como en codominio, f va a ser invertible, inversa continua y toda la hablada del teorema. Ok, entonces, voy a ponerle S a la inversa de esa cosa, o sea, S es la inversa de esto. S es la inversa de esto. Ahora, voy a calcular cuánto es el jacobiano de S. Ah, bueno, perdón.
El, bueno, veámoslo así. ¿Qué sería el jacobiano? Bueno, voy a hacerlo directo. El jacobiano de S evaluado en un punto Y va a ser igual a, estoy asumiendo que es cierta el resultado, va a ser igual al jacobiano de t a la menos 1 de F evaluado en un punto S de Y inverso. O sea, estoy aplicándole este teorema, porque estoy asumiendo que es cierto, a esta función. Entonces, la fórmula dice que el jacobiano de la inversa, a la inversa le puse S, es igual al jacobiano de la función que estoy usando es esta, evaluada en la inversa de un punto, la inversa es S de nuevo, todo eso inverso. Pero este jacobiano es el que calculamos en la parte anterior. En la parte anterior calculamos el jacobiano, bueno, calculamos la transformación, pero si la transformación es la identidad, la matriz correspondiente es también la identidad. El jacobiano de esta cosa en cualquier punto es la identidad, es la matriz identidad. Entonces esto es la inversa de la matriz identidad y la inversa de la matriz identidad sigue siendo la identidad. Entonces esa es la matriz identidad. ¿Ok? T y t a la menos 1 son lineales. Por ser lineales son continuas. Y son diferenciables y son todo. Las funciones lineales se portan muy bien. Entonces, T de un abierto es un abierto. T de un abierto es un abierto. ¿Por qué T de un abierto es un abierto? No sabemos eso de funciones continuas. Lo que sabemos es que si una función es continua, la imagen inversa de un abierto es un abierto. Entonces, ¿cómo? O sea, si una función es continua, la imagen inversa de un abierto es un abierto. ¿Qué sería T de un abierto? Es la imagen, esto es la imagen inversa de la función inversa. O sea, es decir, T inversa es continua, entonces la inversa de la inversa de un abierto es un abierto. Y eso es la función T. Entonces T de un abierto es un abierto. Eso quiere decir que T de W techo es un abierto. Y le voy a poner a ese abierto W. ¿Ok? Entonces, F, ¿qué sería F? F es exactamente T composición T inverso composición F. ¿Verdad? Eso es F. Entonces, esa cosa es una función que va de V a W, es invertible, con inversa continua diferenciable, pues es composición de T y T inversa de F, ¿verdad? T inversa de F estamos asumiendo, de nuevo estamos asumiendo que es cierto para esta cosa. Estamos asumiendo que es cierto que esto es invertible, inversa continua diferenciable. T es lineal, es invertible, inversa continua diferenciable. Entonces la composición de dos funciones de ese tipo sigue siendo invertible, inversa continua diferenciable. Entonces F va a ser de ese tipo. Y ¿quién va a ser la inversa? La inversa va a ser T a la menos 1 de F inversa, composición T inversa.
es invertir aquí, ¿verdad? Estoy agrupando estos dos en una sola. Entonces, si recuerden que la inversa de una composición es la composición de las inversas, pero en el orden contrario. O sea, sería esto inverso, composición, esto inverso. Y es la inversa de t a la menos 1f, es lo que le pusimos s. Ok, entonces f de inversa es eso. ¿Qué sería el jacobiano de f inversa? El jacobiano de f inversa, la matriz jacobiana de f inversa, va a ser el jacobiano de s evaluado en t inversa de y por la matriz jacobiana de t inversa de y, o la matriz jacobiana de t inversa evaluada en un y, y esta cosa de acá, aquí debería haber usado otra letra que no sea, bueno, no importa. El jacobiano de S, vean que lo que probamos aquí arriba es que el jacobiano de S en cualquier punto es la identidad. Esto es lo que probamos acá. El jacobiano de S en cualquier punto es la identidad. Voy a cambiar la variable un momento aquí para que me calce acá. Porque voy a cambiar esa variable por X. Ok. Para que no se confunda con esto de acá. Entonces, aquí lo que probamos es que el jacobiano de S en cualquier punto que yo quiera es la identidad. ¿Ok? Entonces, eso es la identidad por el jacobiano de t inversa evaluado en y. Y eso es simplemente el jacobiano de t inversa evaluado en y. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy probando aquí? Que el jacobiano de f inversa es igual al jacobiano de t inversa en, en cualquier punto y. Bueno, eso sería para todo y en W. O sea, la inversa es una función que va de W a V. Entonces, esto sería para todo y que pertenece a W. Ok, entonces voy a dejar unos segundos ahí para que terminen de copiar o asimilar. Profe, Ajá, esta es la prueba que se ha hecho que era muy larga. correcto. Me lo imaginé. Y esto es solo una parte inicial esto es un lema para iniciar la prueba, ¿verdad? Sí, profe, Eh, digamos, este, con respecto a la lógica de la utilización de ese lema, ujú. tengo como una consulta, digamos. Lo que se planea hacer en esta prueba es llegar a que el teorema es cierto para T-1 o F. Casi, casi. Ahorita vemos a que, bueno, vamos a probar que el teorema es cierto para funciones cuyo diferencial es la identidad. Entonces, si el teorema es cierto para funciones cuyo diferencial es la identidad, es cierto para t inverso f y por el lema va a ser cierto para f. Ok, gracias. Entonces, esa va a ser la idea. Ok, entonces, bueno, de momento, de ahí, les estoy dando chance todavía. O sea, eso nada más que llegue al final, que el jacobiano de f inversa es igual al jacobiano de t inversa. Al menos en ese abierto W. Yo quiero calcular que eso es la fórmula que yo quiero, que eso es la inversa del jacobiano de f evaluado en f inversa de y. Entonces voy a Profe, hacer sí. por el chat están preguntando que si puede repetir la última parte. Sí, sí puedo. Voy a ver. Qué raro que no me abre el chat. A veces le da a esta cosa algo raro.
Ya. Vamos a ver. No, aquí la última igualdad a la que llegué con estos cálculos es que el jacobiano de f inversa es igual al jacobiano de t inversa. Con los cálculos que llegué a esto. Y ahorita lo vamos a usar. Bueno, lo voy a usar para probar que el jacobiano de f inversa es realmente lo que yo quiero. Yo quiero que esto sea esto. Quiero que eso sea esta fórmula. Entonces quiero probar que esto es exactamente esto. Entonces de aquí, de aquí simplemente tenemos que el jacobiano de f inversa es el jacobiano de t inversa. Ahora quiero ver cuánto es el jacobiano de t inversa. Entonces voy a hacer unos calculillos para llegar a lo que quiero. Ahora sí, voy a pasar la página. Ok. Yo sé lo siguiente. El jacobiano de t inversa con posición f, evaluado en cualquier punto, cualquier cosa que yo meta acá, va a ser la identidad. ¿Ok? O sea, cualquier punto que yo meta ahí va a ser la identidad. Ok. Entonces, bueno, perdón, más bien sería, bueno, sí. Entonces tenemos lo siguiente. El jacobiano, pues tenemos la regla de la cadena para calcular eso. El jacobiano de t inversa evaluado en, vamos a ver cómo lo escribo, en la imagen de ese punto que estoy evaluando. O sea, vean que estoy evaluando en el punto f a la menos 1 de y. Entonces la regla de la cadena, esto es solo el nombre del punto. Lo que estoy diciendo es que esto es jacobiano de t inversa evaluado en f de ese punto por el jacobiano de f, el jacobiano de f evaluado en ese punto. Y eso es igual a la identidad. Ahí solo estoy desarrollando el lado izquierdo con la regla de la cadena. ¿Ok? ¿Qué es esto? Ahí estoy diciendo que el jacobiano de t inverso, f de f a la menos 1 de y es y, por el jacobiano de f, f inversa de y, es igual a la identidad. Eso quiere decir que esta matriz es la inversa de esta. O dicho de otra forma, puedo pasar esta matriz al otro lado como inversa. O sea, tengo dos matrices que multiplicadas me dan la identidad, quiere decir que una es la inversa de la otra. Eso quiere decir que el jacobiano de t a la menos 1 en el punto y es igual a el jacobiano de f en f a la menos 1 de y inverso. ¿Ok? Y eso es lo que queríamos probar, porque sabíamos que, o sea, la última línea de la parte interior era que el jacobiano de f a la menos 1 de y era igual al jacobiano de t a la menos 1 en y eso ya aquí estamos probando que es el jacobiano de f inverso de y a la menos 1. Y esa es la fórmula que queríamos probar. Entonces, ya ahí probamos que si el resultado es cierto, para esta función, entonces es cierto también para f. ¿Ok? Y ahora, la idea es probar que el teorema es cierto para esta función. Entonces, si es cierto para esta función, es cierto para f. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta ahora.
Ok, vamos a continuar con la prueba. Prueba del teorema. Ok. Eh, se puede asumir, o más bien vamos a probar el teorema. Vamos a probar el teorema para funciones cuyo diferencial en A es la identidad. Con esto lo estaríamos probando. Con esto lo estaríamos probando para T inversa con posición F, porque el calculillo antes del lema decía que el diferencial de eso en A es la identidad. Con eso lo estaríamos probando para esa función. Y por el lema, estaría probado, sería cierto para F. Para una función F general. Entonces vamos a probar el teorema para funciones cuyo diferencial en A es la identidad. Entonces, asumimos que T igual el diferencial de F en A es igual a identidad. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a asumir que F es una función cuyo diferencial en A es la identidad. Y le vamos a poner ahí ese diferencial T. ¿Ok? Es decir, T de X es igual a X, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir por la identidad. Ahora, como F es diferenciable, existen las derivadas parciales y aparte estamos asumiendo que el diferencial es la identidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué serían las derivadas parciales? Las derivadas parciales son, vamos a ver cómo lo escribo bonito. Bueno, voy a escribirlo así, dj fi en A es delta i j. Sea 0 si es distinto de j, 1 si es igual a j. ¿Por qué es eso? Porque ¿qué es t de x? T de x es igual a x, o sea, x1 hasta xn, ¿ok? Y eso se puede ver como bueno, esa es la matriz identidad. O más bien veámoslo así para no complicarnos con eso. Como es la identidad, el jacobiano es la identidad. El jacobiano de f en A es la matriz identidad, o sea, la matriz que tiene 1 en la diagonal y 0 en todo lado. Pero recuerden que la matriz jacobiana
es exactamente la matriz de derivadas parciales, si la función es diferenciable. Entonces esto es de 1, 1 de f en a, de 2, 2, perdón, de 1 f1 en a, de 2 f1 en a, de n f, de n f1 en a, de 1 f2 en a, de 2 f2 en a, de n f2 en a, y así sucesivamente hasta de 1 fn en a, de 1, de 2 fn en a, de n fn en a. Entonces, de ahí se puede ver que, perdón, no es el jacobiano de, sí, perdón, el jacobiano de f, que es la matriz de t. Entonces, de ahí se puede ver que las derivadas parciales van a ser 0 si es igual a j, si es diferente de j, y 1 si es igual a j. O sea, al final de cuentas, solo estas van a ser los unos. Ok. F es diferenciable. F es diferenciable, entonces podemos aplicar, ya estamos asumiendo que F es diferenciable en A, podemos aplicar la definición de diferenciabilidad, la definición de diferenciabilidad en A. Como ya sabemos que es diferenciable, se cumple para todo épsilon, podemos usar un épsilon cualquiera. Tome épsilon igual a un medio. Entonces, existe delta mayor que 0, tal que si la norma de h es menor que delta, entonces f de a más h menos f de a menos t de h entre h es menor que un medio. ¿Okay? Estoy usando la definición de diferenciabilidad en A para épsilon igual a un medio. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Si existiera X que pertenece a esa bola, o sea, recuerden que si h es menor que delta, A más h está metido en una bola de centro A en radio delta. O sea, si X está en esta bola, quiere decir que X está a una distancia menor que delta de A. Es decir, pues voy a escribirlo así, X es igual a más H donde la norma de H es menor que delta. Esa es otra forma de decir que la distancia entre X y H es menor que delta. Entonces, si existiera un X en esa bola tal que f de X es igual a f de A, entonces f de X menos f de A menos t de X menos A entre X menos A es igual a f de A más H menos f de A menos t de H entre H con H menor que delta. ¿Qué pasa si eso es cierto? Entonces, esto sería igual a
Ya les voy a restablecer la pantalla, no sé por qué se quitó. ¿Listo? Bueno, si existiera un h, o bueno, si existiera un x que esté a distancia menor que delta de a, tal que estas dos cosas sean iguales, entonces, bueno, si estas dos cosas son iguales, esto es cero. Entonces, eso sería igual a t de h entre h, pero t es la identidad. Entonces, eso es h entre h, y eso es igual a 1, y eso es mayor que un medio. Entonces, eso es una contradicción. Eso es una contradicción porque la bola esa de radio delta la elegimos para que eso sea precisamente menor que un medio. Entonces, si existiera otro punto dentro de esa bola, o sea, básicamente esto lo que dice es que todo punto de esa bola, si hago esta diferencia, es menor que un medio. Si existiera un punto en esa bola donde la imagen de ese punto sea igual a la imagen de A, la imagen del centro, entonces ese cociente da 1 y eso es imposible porque es menor que un medio. Entonces es una contradicción. ¿Qué es lo que se concluye acá? Entonces, para todo x que pertenece a esa bola de radio delta y centro en A, tal que x es distinto de A, se tiene que f de x es distinto a f de A. Y a eso le voy a poner 1, porque lo vamos a usar más adelante. Ese es el hecho número 1. ¿Ok? Entonces, lo que probamos es que existe una bola, básicamente, existe una bola alrededor de A, donde las imágenes de todos los puntos en esa bola son distintos a las imágenes de A, a la imagen de A. Vean que eso no dice que es inyectiva, ¿verdad? No dice que es inyectiva porque inyectiva quiere decir que si usted agarra dos puntos cualesquiera, las imágenes son diferentes. Ahí lo que quiere decir es que lo que quiere decir es que todos los puntos tienen imagen distinta a la imagen de A. No descarta, por ejemplo, que los puntos tengan imágenes iguales entre sí, pero que sean distintas a la imagen de A. Ok, entonces tenemos ese hecho primero. Ok, entonces vamos a otro hecho. Como f es continuamente diferenciable, como f es continuamente diferenciable, o derivable más bien, en un abierto que contiene A, en un abierto que contiene A, vamos a ver, ¿qué quiere decir que f es continuamente derivable en un abierto que contiene A? Quiere decir que todas las derivadas parciales son continuas en ese abierto. Si todas las derivadas parciales son continuas en ese abierto, la matriz jacobiana, ¿qué es la matriz jacobiana? La matriz jacobiana es una matriz de derivadas parciales. Entonces, la matriz jacobiana va a ser una matriz de todas esas derivadas. Como las entradas son continuas, la matriz es continua. Pero lo más importante es que el determinante de bueno, voy a escribirlo así.
Voy a escribir todo. Aquí tengo la idea resumida, pero voy a escribir todo con detalle. Como f es continuamente derivable en un abierto que contiene A, entonces las derivadas parciales son continuas en dicho abierto. No sé si le voy a poner un nombre. Voy a ponerle un nombre a ese abierto. Le voy a poner O1. Ok. Ahora, las derivadas parciales son continuas en dicho abierto. Entonces, el determinante de la matriz jacobiana va a ser continuo para todo X en ese abierto. Pues es sumas y productos de las derivadas parciales. ¿Ok? El jacobiano de una matriz, perdón, el determinante de una matriz es sumas y productos de las entradas, ¿verdad? Si recuerdan cómo se calcula, es las entradas por el determinante de la submatriz, pero el determinante sigue siendo entradas. A final de cuentas, lo que queda es un montón de sumas y multiplicaciones. Entonces, el determinante de la matriz jacobiana va a ser sumas y multiplicaciones de las derivadas parciales. Las derivadas parciales son todas continuas, entonces el determinante es continuo en todo un abierto alrededor de A. Ahora tenemos lo siguiente. ¿Cómo el determinante de, bueno, no sé por qué puse, era paréntesis, el determinante de hecho no sé ni para qué puse esos paréntesis. Como el determinante en el punto A es distinto de 0, existe un abierto, le voy a poner O2 alrededor de A, tal que el determinante de la matriz jacobiana en X es distinto de 0 para todo X que pertenece a ese abierto. Eso es un problema de los ejercicios, me parece. Creo que sí está ahí en los ejercicios. Eso es para una función continua en general. Si yo tengo una función continua, si yo tengo una función continua alrededor de un punto y en ese punto la función es distinta de 0, entonces existe un abierto alrededor de ese punto donde la función es distinta de 0. Eso, bueno, en 250 lo habíamos probado también. Voy a hacer un dibujillo aquí en una esquina para no pasar la página. Con una función de una variable es así. Uno tiene una función, algo así. Si yo tengo un punto donde la función es distinta de 0, existe todo un conjunto alrededor, existe todo un intervalo donde la función va a ser distinta de 0. Pero eso pasa si la función es continua. Aquí estoy diciendo que el determinante del jacobiano es una función continua. En un punto ese determinante es distinto de 0, entonces existe todo un abierto alrededor donde toda la función es distinta de 0. La prueba de ese hecho, me parece que lo puse en los ejercicios, es exactamente igual a la prueba de 250. Es utilizar la definición de continuidad y agarrar un épsilon que no se pase de un épsilon que no esté. Por ejemplo, si la distancia de aquí a aquí es
es 4, agarrar epsilon igual a 2 y así es, toda esa bolilla nunca va a llegar a tocar el 0. La prueba es igual a la prueba de 250. Ok, entonces, a este hecho que acabamos de probar, le voy a poner 2. O sea, el hecho 2 es eh, que existe un abierto donde el determinante de la matriz jacobiana es distinto de 0. Existe un abierto alrededor de A donde el determinante de la matriz jacobiana es distinto de 0. Simplemente para cuestiones de notación, la matriz se llama la matriz jacobiana. Al determinante se le llama el jacobiano usualmente. El determinante de la matriz jacobiana es el jacobiano. Ok, entonces tenemos eso. Vamos a, bueno, voy a darles un chancecito y ya casi paso la página. Profe, Ajá. ¿podría repetir eso que dijo de el determinante de la matriz? Que es cuestión de nombres. La matriz de la transformación del diferencial se llama la matriz jacobiana y el determinante de la matriz jacobiana se llama el jacobiano. Entonces, usualmente cuando vean el jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. Ok, gracias. Ok. Ok. Voy a pasar la página. Ese es el hecho número 2. O el dato número 2 que vamos a utilizar. Por cierto, son 7 cosas. Este es el 2. Y los 2 primeros son los más cortos. Bueno, no, el tercero también es corto. Ok. Las derivadas parciales son continuas en A. Las derivadas parciales son continuas en A. Yo sé que, vamos a ver cómo lo escribo. Existen, voy a escribirlo así, las derivadas parciales de las componentes de f son continuas, o sea, son continuas en todo un abierto alrededor de A, pero son continuas en A en particular. Entonces, para todo IJ, desde 1 hasta n, existe, ya no le voy a poner delta, le voy a poner eta IJ, tal que si x menos a es menor que eta IJ, entonces la derivada j décima de la componente y en x menos la derivada j décima de la componente y en a es menor que el epsilon que yo quiera, porque ya sé que son continuas. Entonces voy a elegir epsilon igual a 1 entre 2n cuadrado. Es un epsilon particular, pero se cumple para todo epsilon. Y si yo tomo, eta como el mínimo de todos eta y j, con ij desde 1 hasta n, si yo tomo eso, se cumple para todo. Yo tengo lo siguiente, djfix menos djfia es menor que 1 entre 2n cuadrado,
para todo X que pertenece a esta bola, la bola de radio eta y centro en A. ¿Ok? Entonces, existe una bola tal que las derivadas parciales en F están cerca de las derivadas parciales de a una distancia particular que me va a ser conveniente más adelante. Y este va a ser el hecho número 3. ¿Ok? El hecho número... vamos a ver. El hecho número 1, voy a pasar a la página anterior. El hecho número 1 decía que había una bola donde los puntos de esa bola tenían imágenes distintas a la imagen de A. El hecho número 2 decía que hay un abierto donde el jacobiano es distinto de 0. Y el hecho número 3 dice que existe un abierto, una bola, donde las derivadas cumplen esa desigualdad. O sea, 1, 2 y 3 dicen que existen 3 abiertos que cumplen cualquier cosa. Todos esos abiertos contienen a A. Ok, entonces voy a escribir esto. Los abiertos de 1, 2 y 3, es decir, los abiertos de la bola de la parte 1, el abierto de la parte 2 y la bola de la parte 3, contienen a A. Ok. Eso quiere decir que la intersección de ellos es no vacía. Entonces, sea, no sé, voy a ponerle nombres, O3 es igual a la intersección de esas cosas. B delta A, intersección O2, intersección B eta A, es un abierto que contiene a A. Es un abierto que contiene a A. La intersección, recuerden que la intersección arbitraria de abiertos no es abierta, pero la intersección finita de abiertos sí es un abierto. Entonces es un abierto que contiene a A. Como es un abierto, yo le puedo meter una bola centrada en A. Yo le puedo meter una bola centrada en A, contenida completamente en ese abierto. Pero no solamente puedo meter una bola, sino que también puedo meter un rectángulo cerrado. Porque si yo puedo meter una bola, puedo meter un rectángulo abierto, y si puedo meter un rectángulo abierto, puedo meter un rectángulo cerrado. Entonces, existe un rectángulo cerrado, R, tal que A está en R, puede ser el centro del rectángulo si uno quiere, creo que no importa, y eso está completamente contenido en O3. ¿Ok? Ahora, ese rectángulo está en los abiertos, está en todos esos abiertos anteriores. Está en todos los abiertos de la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Entonces, todo punto en el abierto, entonces en R se cumplen 1, 2 y 3. Porque, o sea, quiere decir que en todo punto del rectángulo se va a cumplir esta desigualdad. En todo punto del rectángulo el jacobiano va a ser distinto de 0. Y en todo punto del rectángulo, la imagen de todo punto del rectángulo que no sea A va a ser distinta a la imagen de A. Entonces, el rectángulo pertenece a los 3 abiertos. O sea, el rectángulo es donde se cumplen las 3 cosas. O en ese rectángulo se cumplen las 3 cosas.
Vean que lo que vamos haciendo es restringiendo el dominio de la función más y más y más, agregándole más cosas que se cumplan. Entonces, porque ¿qué es lo que quiero al final? Lo que quiero al final es construir dos abiertos, tal que si restringo la función a esos abiertos, entonces la función va a ser invertible, inversa continua, inversa diferenciable y se cumple cierta fórmula. Ah, bueno, por cierto, solo necesitamos probar que la función es invertible y con inversa continua y diferenciable, porque por la tarea ya sabemos que la fórmula esa de la inversa se cumple. O sea, la tarea ya asume que la función es diferenciable. Entonces, si probamos que es diferenciable, por la tarea se cumple la formulilla para la inversa. Ok, entonces en el rectángulo se cumplen las tres cosas. Ok, voy a hacer una pausa y poner otro lema. Lema sea R un rectángulo, sea R un rectángulo, y G una función de ese rectángulo en Rn continuamente diferenciable, continuamente diferenciable. Entonces, si existe un M tal que las derivadas de f están acotadas por m para todo x que pertenece al interior de ese rectángulo, entonces perdón, aquí es g. Entonces, g de x menos g de y es menor o igual que n a la 2 por m por x menos y. ¿Ok? Básicamente tengo una función que es continuamente derivable, o sea, derivadas parciales todas existen y son continuas en un rectángulo. Si existe un m tal que las derivadas parciales están acotadas por ese m para todo x en el interior del rectángulo, entonces se cumple eso. Bueno, aquí está un poco, creo que aquí hay una hipótesis que sobra, ¿verdad? Lo único que necesito es que las derivadas parciales existan. O sea, porque si son continuas ya van a estar acotadas. Entonces, esto de continuamente diferenciable sobra. Bueno, se va a cumplir en el teorema que tenemos. Pero esta parte continuamente diferenciable sobra. O sea, lo que quiero decir es que si es continuamente diferenciable, entonces existe ese m, porque si es continuamente diferenciable, el rectángulo es un compacto, entonces estas cosas están acotadas y agarro el máximo de las cotas. Eh, este lema es válido aún si no agregamos lo de continuamente diferenciable. Lo que necesitamos es que las derivadas estén acotadas. Ok, entonces, para probar eso, prueba el lema, le voy a poner el lema 2. El lema 1 era el que si era válido para t inversa f, entonces válido para f. Prueba del lema 2 va a ser simplemente el teorema de valor medio débil. Entonces, por teorema de valor medio débil, yo sé que existen, vamos a ver cómo les pongo, existen, bueno, ese teorema de valor medio era para
cosas en una bola, pero recuerden que lo que hicimos en ese caso fue aplicar el teorema de valor medio en cada una de las variables, en cada una de las componentes. Y lo importante era que cada uno de los componentes caía en un intervalo. Si es un rectángulo, la cosa es la misma. Es decir, si yo tengo el rectángulo 1, 2, cruz 3, 4, la variable 1 cae en el intervalo 1, 2 y la variable 2 cae cae en el intervalo 3, 4. Más bien la prueba de ese teorema es más natural si así hace con rectángulos. Entonces, por el teorema de valor medio débil, existen, voy a escribirlo así, para todo i, existen puntos, n puntos, que pertenecen a ese rectángulo, tales que, de hecho se puede pedir que estén en el interior del rectángulo, tales que f y y menos f y x, porque recuerden que el teorema de valor medio débil era para funciones de Rn en R, aquí estoy trabajando con las componentes de f, tales que eso es igual a la suma desde j igual 1 hasta n de las derivadas parciales de la función correspondiente en un punto por la diferencia entre las componentes. Pero eso, las derivadas parciales, estoy asumiendo que todas están acotadas por m. Entonces eso es menor o igual que m por la suma desde j igual 1 hasta n de y menos xy, o más bien aquí es yj menos xj, y es el índice de la variable de la función componente, yj menos xj. Cada una de esas cosas es menor o igual que la norma del vector y menos x o x menos y eso es n veces ese vector. Entonces esto es igual a n m y menos x. Ok, aquí simplemente estoy usando que cada una de las entradas está acotada por la norma del vector. Ahora, esto es con las funciones componentes. Entonces, ¿qué sería f de x menos f de y? Yo sé que la norma de un vector es menor o igual que la suma de las entradas y ya probamos que cada una de esas diferencias es menor que n veces m y y menos x. Entonces esto es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta n de n m x menos y. Y tenemos n veces eso. O sea, sería n cuadrado por m por x menos y. ¿Ok? Entonces esa sería la prueba del lema. ¿Ok? Continuamos con el teorema. Perdón, en la prueba utilicé puras Fs, deberían ser G, porque o sea, no quería que se confundiera la función con la F que estamos probando en el teorema. Entonces quiero hacer esto para una función G. Ya, sí. Ok, continuamos con el teorema. Vamos a ver qué hora es. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Ok. Entonces, en el teorema, como habíamos quedado en el teorema, habíamos llegado a que existe un rectángulo cerrado alrededor de A, donde se cumplen las 1, 2 y 3. Determinante distinto de 0. Las imágenes de X son distintas a las imágenes de A para todo X en el rectángulo. Y las derivadas parciales, bueno, se cumple esta desigualdad de acá. Esta desigualdad es la que vamos a usar como esta condición de acá. Entonces voy a considerar lo siguiente. Considere g de x igual a f de x menos x. ¿Ok? Vean que esa función es diferenciable. Bueno, es continuamente diferenciable. En el rectángulo R, porque f lo es y x es simplemente la identidad, es una función lineal y es todo lo bueno del mundo. Y además, ¿cuáles son las derivadas parciales de eso? ¿Qué serían las derivadas parciales de f? Perdón, de g. Bueno, voy a escribirlo así. G de x va a ser f1 de x menos x1, f2 de x menos x2, fn de x menos xn. Estamos en una función de n variables, una función vectorial. Entonces, o sea que en otras palabras, esta sería la función g1, esta es la función g2, esta es la función gn. La derivada parcial jésima de la componente gi en un punto x va a ser igual a la derivada parcial jésima de fi en el punto x menos aquí va a cambiar un poco. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy sacando la derivada parcial con respecto a x2, esta va a ser 0. Pero si la estoy sacando con respecto a x1, esta va a ser, esta va a ser 1. O aquí, ¿verdad? Aquí si saco la parcial con respecto a cualquier variable, va a ser 0. Pero si la saco con respecto a x2, va a ser 1. O sea, esto es el delta IJ. O en otras palabras, esta función es f de x menos identidad. Y ya vimos que las derivadas parciales de la identidad son el delta IJ al puro inicio de la prueba del teorema. O sea que esto es de j f y x, pero el delta IJ, el delta IJ es exactamente la derivada parcial jésima de fi en el punto A. ¿Okay? Eso habíamos visto en alguna página anterior. Acá. Las derivadas parciales jésima de fi en A es delta IJ, por ser la identidad. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. O sea, que lo que quiere decir es que la derivada jésima de gi en x, eso es igual a la derivada jésima de fi x menos derivada jésima de fi en a. Y eso por la condición 3 es menor que 1 entre 2n cuadrado. Eso por la condición 3
para todo X que pertenece al rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta función G es continuamente diferenciable en el rectángulo y cumple las condiciones del lema. Cumple que está acotada por un m, en este caso el m es esta cosa rara, 1 entre 2n cuadrado. Ok, entonces podemos aplicar el lema. Voy a dejar eso unos segundos y ya casi lo aplico. Ok, ya casi pasé la página. Ok, entonces tenemos que esa función G satisface las hipótesis del teorema en el rectángulo R. Ok, entonces, aplicando el lema, a R y a G, yo tengo que G de X menos G de Y va a ser menor o igual que n cuadrado por el m por X menos Y. O sea, eso es menor que 1/2 por X menos Y. Pero escribo quién es G de X. Eso sería f de X menos X menos f de Y más Y. Eso es menor o igual que 1/2 X menos Y. ¿Ok? De nuevo estoy aplicando el lema con este m. Ok. Voy a escribir esto así. Esto es f de X. Bueno, voy a hacerlo así. F de X menos f de Y menos X menos Y eso es mayor o igual que f de X menos f de Y menos X menos Y. Esa es la desigualdad triangular. Esto sale de la desigualdad triangular. ¿Por qué? Porque es esto más esto es igual a esto. Entonces, esta es la suma y la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Entonces, despejando la desigualdad triangular sale esto. O de la desigualdad triangular, la norma de la resta es mayor o igual que la resta de las normas. Es otra forma de decir la desigualdad triangular. Entonces, quiere decir que esto es lo mismo que esto. Entonces, esto es mayor o igual que esto. Entonces, perdón, aquí más bien lo quiero al revés. Lo quiero así. Lo quiero X menos Y menos f de X menos f de Y. O sea, la resta de dos vectores, la norma de la resta es mayor o igual que la resta de las normas en cualquier orden.
sea, en realidad la desigualdad es que esta cosa es mayor o igual que el valor absoluto de esto, entonces la resta la puedo tomar en cualquier orden. Entonces lo que tengo es que x menos y, x menos y menos f de x menos f de y, eso es menor o igual que esta cosa, y esa cosa es menor o igual que un medio por x menos y. Despejando me quedaría entonces que un medio x menos y es menor o igual que f de x menos f de y. Toda esa cosa para todo x y y que pertenecen al rectángulo. Otra forma de escribirlo, x menos y es menor o igual que 2 veces f de x menos f de y. ¿Por qué? Bueno, y esto es para todo x y que pertenecen al rectángulo. Y a eso le voy a poner 4. Bueno, cualquiera de las dos. No sé cuál es la que vamos a usar luego. ¿Por qué esto ya parece como que vamos a llegar a algo? Bueno, uno esperaría. Usualmente cuando una función es continua, el f de x menos f de y está controlado por el x menos y. Es decir, si esto es pequeño, esto es pequeño. Aquí tenemos un control al revés. Tenemos que si esto es pequeño, entonces esto va a ser pequeño. Y ahí más o menos nos estamos aproximando a la idea de que la inversa es continua. Porque si esto es pequeño, entonces, por ejemplo, si yo tomo inversas, aquí me va a quedar f inversa de x, f inversa de y aquí me va a quedar x menos y. O sea, básicamente aquí tengo, si las imágenes son pequeñas, las preimágenes son pequeñas. Y usualmente es al revés. Si las preimágenes están cerca, las imágenes están cerca. Aquí estamos viendo que si las imágenes están cerca, las preimágenes van a estar cerca. Entonces ya eso se va aproximando a la cuestión de continuidad para la inversa. Y lo vamos a usar precisamente para probar eso más adelante. Ok, vamos a ver, son las 11:36. Voy a seguir hablando un rato. Ok, entonces llegamos a esa desigualdad que la vamos a usar en algún momento. Ya no me acuerdo ni dónde, pero la vamos a usar. Ok, vamos a ver otra cosa. La frontera de ese rectángulo es un compacto. No sé si todos están de acuerdo en que la frontera de un rectángulo es un compacto, es acotada y es cerrada, ¿verdad? Es precisamente solo la frontera. ¿Ok? Entonces, la imagen de esa cosa también es compacto. Porque la imagen de un compacto con una función continua es compacta. Ok. Además, eh, f de a no está en la imagen de la frontera. ¿Por qué es eso cierto? Pues para todo x que pertenece a la frontera, la imagen de x es distinta a la imagen de a. ¿Por qué es eso? Por el punto número 1. Ya está muy lejos.
El punto número 1 acá dice que para todo X que está en la bola, que sea distinto de A, entonces la imagen de X es distinto a la imagen de A. Bueno, quizás no lo especifiqué. Voy a ponerlo aquí, perdón. Voy a poner que A está en el interior del rectángulo. Que A está en el interior del rectángulo. De hecho, voy a poner aquí que puede ser el centro. O sea, puede que el rectángulo lo pidamos centrado en A. No, no interesa tanto, lo importante es que A esté en el interior del rectángulo. Entonces, lo que decía el punto 1 era que si yo tengo para todo punto donde que sea distinto de A, la imagen de ese punto va a ser distinto a la imagen de A. Eso quiere decir que la imagen de A, que para todo punto en la frontera, la imagen de ese punto no va a ser igual a la imagen de A. Entonces la imagen de A no cae en la imagen de la frontera. Ok. Entonces, quiere decir que f de x menos f de a en norma es mayor que 0 para todo x que pertenece a la frontera de R. ¿Ok? No son lo mismo. Como f es continua, la función f de x menos f de a es continua en x. Eso es parte de los ejercicios que vienen en la lista. O sea, la función es continua, restarle f de a, solamente le estoy sumando un punto. Y la norma es una función continua. Entonces, al final de cuentas, eso es una cosa continua. Por cualquier cosa, voy a parar hasta donde llegue a las 12. Y si sigo hablando a las 12, me detienen para parar ahí. De fijo, no vamos a terminar hoy. Entonces, a las 12 paro. Ok, entonces, como f es continua, esa cosa es continua en x. Es continua como función de x. Voy a ponerlo así más bien. Es continua como función de x. Es continua como función de x. Ok. Pero entonces, eso es una función continua. Si lo restringimos a la frontera del rectángulo, entonces va a ser un compacto. Entonces quiere decir que es una función continua, un compacto, va a alcanzar un mínimo. Entonces va a alcanzar un mínimo. Por lo tanto, alcanza un mínimo en la frontera de R. ¿Cómo alcanza un mínimo? Existe un eta mayor que 0. Bueno, ¿qué quiere decir que alcanza un mínimo? Alcanza un mínimo en la frontera de R. Entonces, existe un x0 que pertenece a la frontera de R, tal que f de x menos f de a es mayor o igual que f de x0 menos f de a. A eso le voy a poner, me estoy quedando sin letras griegas.
Vamos a ver qué quiero. No sé, voy a ponerle gamma. Voy a ponerle omega. Eso es un omega mayor que cero. O sea, es decir, existe un mínimo. Como este punto cae en la frontera, entonces la distancia sigue siendo una distancia positiva, pero esa distancia positiva acota todas las distancias. Y eso para todo x que pertenece a la frontera de R. ¿Ok? Entonces voy a considerar, considere W como la bola de radio omega medios y centro en F de A. Ok. Voy a hacer un dibujo. Bueno, voy a escribir que quiero hacer con ese W primero y voy a hacer un dibujo ahorita. Ya se ve, o sea, recuerden que el enunciado del teorema, que está hace como 50 páginas atrás, decía que había que encontrar un abierto V y un abierto W, tal que si restringimos las cosas pasa cierta cosa, ¿verdad? Aquí, ya al menos ya encontramos, el hecho que haya usado W quiere decir que ese es el W que nos sirve. Entonces ya al menos encontramos el W, falta probar que nos sirve para todo lo que queremos y falta encontrar el V. Entonces ya se ve como un poco de luz al final del túnel. Bueno, entonces considere esa bola. Quiero ver qué pasa si Y pertenece a W y X pertenece a la frontera de R. No sé por qué aquí puse U. Bueno, y X pertenece a la frontera de R. Profe, Ajá, perdón por la consulta, sí. pero ¿qué significa ese DR, digamos, a la par del punto, ¿no? Como en el segundo párrafo? ¿Dónde, perdón? Como en el segundo párrafo, ese de ahí. Frontera de R. Ah, ok, gracias. Voy a hacer una notilla ahí pequeña. Esa era la notación que habíamos usado para frontera. Bueno, ni se ve, pero ahí está. Frontera de R. En el tercer capítulo, bueno, en la última parte del curso vamos a ver por qué esa notación tiene sentido, por qué se usa ese mismo simbolillo que es el mismo que uso para derivadas parciales. Ok, entonces si Y está en W, en esa bola, y X está en la frontera de R, yo tengo lo siguiente. F de X menos F de A, desigualdad triangular, eso es menor o igual que Y menos F de X más Y menos F de A. Eso es desigualdad triangular. Ahí le estoy dando vueltas simplemente, bueno, eso sería f de x menos y más y menos f de x, pero la norma de y menos f de x es lo mismo que la norma de f de x menos y. Pues simplemente desigualdad triangular. Okay. Entonces, despejando de esa desigualdad, yo tengo que y menos f de x es mayor o igual que f de x menos f de a, todo eso en norma, menos y menos f de a, ¿ok? La distancia entre f de x y f de a
por esto de acá es mayor o igual que omega menos y menos f de a. ¿Quién es y? Y está en esta bola. El centro, el radio de esta bola es omega medios y el centro es f de a. Entonces la distancia entre y f de a es menor que omega medios. Por lo tanto, el menos y menos f de a es mayor que menos omega medios. Y eso es omega medios. ¿Ok? Y omega medios es mayor que, de nuevo, y menos f de a. Porque y está en la bola de centro f de a y radio omega medios. Ok. Vamos a ver si a eso le pongo un número o no. No me interesa. A esto le voy a poner 5. Ok, a eso le voy a poner 5. Vamos a ver qué tenemos hasta ahora y probablemente con esto termine. Después de muchas restricciones y condiciones, encontramos un rectángulo R. Un rectángulo más feo. Un rectángulo R alrededor de A. Aquí lo voy a poner como el centro, pero no necesariamente, bueno, no importa, podemos elegir que sea el centro, es indiferente. Tenemos ese rectángulo, nos estamos fijando en la frontera de ese rectángulo. ¿Ok? No quiero que sea rojo. Bueno, la cuestión es que ese va a ser mi rectángulo cerrado R. Ok, tenemos A. Ese rectángulo tiene un interior. De hecho, ese interior de ese rectángulo va a ser mi abierto V más adelante, pero luego lo vamos a probar. Bueno, o algo que está dentro de ese interior va a ser mi abierto V. Ese rectángulo satisface tres cosas, ahí que el determinante es distinto de cero en todo ese rectángulo, que la imagen de cualquier otro punto en este rectángulo es distinta a la imagen de A, y que las derivadas parciales de cualquier punto están cerca de las derivadas parciales de A. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Ese rectángulo, cuando yo aplico la imagen de ese rectángulo, me viene a cierta otra figura. No sé cuál es esa figura. Cuando yo aplico la función f, no quiero que sea rojo. Cuando aplico la función f, ese rectángulo me viene a caer en algo esta va a ser la imagen de R. La frontera, bueno, como lo estoy ilustrando, la frontera cae en esta cosa. Parece que la frontera es la región, pero bueno, ya ustedes hicieron ejercicios con respecto a eso, que si la imagen de la frontera y esas cosas. A viene a caer en un punto acá. La imagen de A, no sé, cae en algún lado. F de A.
vimos que, o sea, aquí, bueno, en algún lado por ahí, no sé, en la página anterior, no, aquí más bien, la imagen de A no cae en la imagen de la frontera. Aquí estoy representando la imagen de la frontera con negro. Y vimos que la distancia de la imagen de A a la frontera es positiva. O sea, de la distancia de la imagen de A todo punto de la frontera hay un mínimo, ese mínimo es omega. Y agarramos una bola de radio omega medios. Pareciera que la distancia más corta de este punto a la frontera es como aquí. Entonces digamos que la bola es algo así. Y a esa bola es a lo que le pusimos W. W es esa bola. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. O sea, de nuevo, originalmente el problema era encontrar abiertos y restringir la función a abiertos, uno abierto alrededor de A y uno abierto alrededor de F de A, donde la función sea invertible. Básicamente estos abiertos son los que me van a servir. Ahora, no me acuerdo bien, creo que el V que me va a servir es exactamente el interior del rectángulo, o algo, es la imagen inversa de algo intersecado con el, o sea, el V que me va a servir va a ser la imagen inversa de W intersecado con el interior del rectángulo, pero si yo restringo la función a esos abiertos, la función va a ser invertible. Entonces, de momento lo que tenemos en el dibujo es eso. Tenemos un abierto alrededor de F, un abierto alrededor un abierto alrededor de A y un abierto alrededor de F de A. No sabemos si esos son los abiertos que nos vamos a utilizar. El W va a ser el que necesitamos. Y aquí vamos a necesitar restringirlo un poco más. Falta probar un montón de cosas, ¿verdad? Falta probar que la función ni siquiera sabemos que la función es invertible, restringida a ciertas cosas. Y aparte de saber que es invertible, hay que probar que la inversa es continua y que la inversa es diferenciable. La desigualdad 5 lo que dice es que para todo punto Y en la bola y todo punto X en la frontera, voy a hacerlo. Si yo tengo un punto Y en la bola, para todo X en la frontera, bueno, esto es como ya el dibujo es un poquillo más evidente, pero la distancia entre Y y F de X, o sea, para cualquier punto, o sea, aquí sería, no sé, digamos que aquí hay un X y por aquí hay un F de X. La distancia entre Y y F de X va a ser más grande que la distancia entre Y y F de A. Pero eso es más o menos evidente del hecho de que la bola es de radio omega medios y la distancia F de A a cualquier punto de la frontera es omega medios. Entonces, cualquier Y va a estar a una distancia menor de omega medios y como está dentro de la bola va a estar a una distancia mayor a omega medios de la frontera. Entonces, la desigualdad 5 lo que dice es eso. Pero bueno, voy a dejar aquí en pausa la prueba. Ahí los dejo con ese dibujillo que lo vamos a completar luego, creo, supongo. Pero tenemos de momento eso. No sé si hay preguntas sobre esta parte de la prueba. Ok, entonces la próxima continuamos con la prueba de esta cosa.